Bueno, en este video voy a hacer referencia a los movimientos y protestas culturales llevadas a cabo por los jóvenes en los años de 1960 y el año de 1970, teniendo como principal énfasis sus características y sus reacciones contraculturales. Bueno, un primer movimiento a hacer referencia es el caso de los hippies. Los hippies se caracterizaban por ser movimientos pacifistas y en pro del medio ambiente. Ahora bien, haciendo referencia a sus características políticas, culturales, que obviamente tuvieron intervención en la historia del siglo XX, es necesario hacer referencia a su alineación con los movimientos de segregación racial. Ese es el caso de su alineación con diferentes grupos en pro de los derechos humanos, en especial con el caso de la desegregación racial. Posteriormente, este grupo tuvo gran influencia en lo que hace referencia a la guerra de Vietnam. Tuvo tal hincapié, tal profundidad en este tema que realizó distintos movimientos, distintas manifestaciones para acabar con este acontecimiento que se caracterizaba por su sadismo y su gran cantidad de bajas humanas. En principal tuvieron relación con comunidades internacionales para eliminar la guerra de Vietnam y para eso se valieron de distintos festivales, como es el caso de Drop City. Ahora, haciendo referencia a sus características contraculturales, es necesario hacer que el movimiento hippista dio como nacimiento en la prensa alternativa. Es el caso de los diggers y los hippies, movimientos de prensa que se iban en total en contra con las alineaciones estadounidenses capitalistas y su intervención en conflictos tipos. Ejemplo es el caso de Cuba y ejemplo es el caso de la guerra de Vietnam. Bueno, siguiendo hablando sobre los hippies, es necesario hacer referencia que estos en el año de 1969 tuvieron el famoso Festival de Woodstock, en el cual participaron más de 500.000 personas de distintas procedencias. Hubieron muchos artistas, es el caso de Jimi Hendrix. Este festival se caracterizó principalmente por su total libertinaje, y por este acontecimiento muchos conservadores se valieron para juzgar a los hippies. Es el caso del asesinato de un joven de color en el concierto de Almond por parte de hippies. Asimismo, los conservadores relacionaron el asesinato del líder político Charles Manson, aquel líder de movimiento por parte culturales, pero que se caracterizaba por sus abusos sexuales, su violencia tanto por arma blanca y por arma de fuego, y pues por sus asesinatos bien conocidos. Todo lo contrario a los ideales hippies. Bueno, en lo que se hace referencia a los hippies se puede concluir que este movimiento de jóvenes luchó por distintas causas. Ejemplo es la causa de la desegregación, la guerra de Vietnam y pues la guerra cubana. Asimismo presentó distintos movimientos anticulturales como la prensa, los diggers y los hippies. Pero sin embargo tuvo repercusiones políticas, como es el caso de los conservadores, que iban totalmente en contra de sus alineaciones. Ahora bien, vamos a pasar a hablar sobre otro movimiento cultural en América, más no en América del Norte. Hago referencia a Latinoamérica con el denominado boom latinoamericano. Aquel boom latinoamericano tuvo repercusiones culturales al basarse en el carácter político de los años de 1960, basado en la Revolución Cubana. Hubo distintos escritos que se basaban ante este acontecimiento. Es el caso de García Márquez, quien tuvo gran cercanía con aquel líder político cubano. Hago entonces referencia a Fidel Castro. Asimismo lo presentó Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Asimismo se presentaron distintas reacciones ante las dictaduras en Paraguay, lo cual desató violentos acontecimientos de protestas. Ejemplo es el caso de la dictadura de Stroessner. Para concluir, distintos escritores al presentar sus alineaciones izquierdistas y en contra de los gobiernos de su nación se caracterizaron por su exilio. A pesar de no practicar y estar involucrados directamente en los acontecimientos políticos, en los acontecimientos culturales de su nación, tuvieron gran relevancia hasta el punto de generar distintas manifestaciones y la reacción de la prensa, que empezó a tener un sentido crítico de la política. Es ejemplo del caso de Colombia, que García Márquez con sus reportajes también presentó un sentido crítico ante las dictaduras presentes en esta nación y en lo que hace referencia a la Alianza para el Progreso. Un acontecimiento que claramente iba totalmente en contra sobre sus reportajes y sobre sus novelas, lo cual generó las repercusiones políticas y sociales ante este acontecimiento que buscaba la intervención norteamericana en el territorio colombiano. También trataban el caso de la desigualdad. Por tal razón se puede mencionar como un acontecimiento puramente en pro de la protesta para el desarrollo latinoamericano. En contra del capitalismo, casi todas estas propuestas. Asimismo, estos estuvieron muy influenciados por la Revolución Cubana,
Por tal razón su ímpetu y su atracción para los jóvenes para aquella época, escritores. Bueno, para finalizar esta mención de los distintos movimientos de protesta durante los años de 1960 y 1970, es necesario hacer referencia al feminismo. Esta segunda ola de feminismo, pues al primero, anteriormente en el tiempo se había presentado una primera ola de feminismo. Esta segunda ola de feminismo o de liberación de mujeres se dio en el año 1960, con distintos personajes feministas que caracterizaban por hacer manifestaciones en público y marchas pacíficas. Es el caso de Belle Fredman. Bueno, estas mujeres luchaban por eliminar los obstáculos legales por parte de las mujeres en busca de igualdad legal. Asimismo buscan el sufragio feminismo y el derecho a la propiedad, etc. Asimismo como igualdad en el trabajo, igualdad de condiciones laborales, asimismo igualdad de condiciones a la hora de tomar posiciones estudiantiles, pues se mantenía el eslogan de la igualdad de la mujer por el hombre. Igualdad de mujer tanto de las humanos, tanto por la mujer como por el hombre. Finalmente, Belle Fredman tuvo visiones muy modernistas. Ejemplo es el caso de las licencias por parte de mujeres embarazadas, el aborto y el uso de materiales anticonceptivos. Y así finaliza el video que trata las distintas protestas culturales y sociales y sus reacciones anticulturales durante los años de 1960 y 1970, teniendo 3 acontecimientos en concreto: los hippies, el boom latinoamericano y los movimientos feministas, los cuales se caracterizaban principalmente en Estados Unidos. Muchas gracias.